Sí, vamos a hablar de Almas en Pena, más vale tarde que nunca, ¿no? If I've done something to you, just tell me what I've done to you. I just don't like you no more. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, ya veis, vamos a hablar hoy de Almas en Pena de Inisherin, estrenada ya hace unos cuantos meses y con 9 nominaciones al Oscar, dirigida por Martin McDonagh. 9 nominaciones de las que se llevó a casa 0. Hasta ahora no había visto la película y por si os interesa ya está disponible en Disney+. McDonagh es muy conocido por ser el director y también guionista de 3 anuncios a las afueras que arrasó tanto en crítica como en público y también en los Oscar. Además de contar con la presencia de Colin Farrell, que lleva años encadenando ya muchos éxitos, tenemos también la aparición de Kerry Condon, Barry Keoghan y Brendan Gleeson, entre otros. Por si no lo sabéis, el director Martin McDonagh viene de trabajar en el teatro. Es un magnífico escritor y aquí lo demuestra una vez más. Los guiones de McDonagh siempre son muy eficientes. No le falta ni le sobra una sola palabra. Cada diálogo es oro y también se nota mucho, por supuesto, su influencia teatral. Detrás de cada conversación hay un significado oculto que hace trabajar la mente del espectador y que, aunque no lo parezca, trata temas muy profundos. Almas en Pena se podría definir como un melodrama con una sinopsis muy sencilla. Nos encontramos en una pequeña isla de Irlanda en el año 1923 y seremos testigos del final de la amistad de dos grandes amigos. No os digo más. La belleza visual de Almas en Pena es innegable. La localización lo permite. Pero hay algo muy importante a tener en cuenta a la hora de entender este Almas en Pena y es el telón de fondo de la guerra civil en Irlanda. A muy pocos kilómetros de esta pequeña isla se desarrolla este conflicto civil y ellos están totalmente aislados, viven como en otro mundo, en su propia burbuja. Esta guerra civil funciona muy bien como metáfora de lo que está ocurriendo entre estos dos hombres. En un primer vistazo es una película mucho más difícil de digerir que lo que fue 3 anuncios a las afueras, que era mucho más sencilla y directa. Esta vez mezcla unos tonos que son difíciles de trabajar. Me explico. Hay veces que la película es muy inocente, otras muy entrañable, encantadora y en oposición también tiene momentos muy crueles. Lo que nos lleva a volver otra vez al tema de esa guerra civil y cómo se puede desarrollar un conflicto muy grande desde algo muy pequeño. Eso habla también un poco de cómo el hombre crea estos conflictos desde la nada, su inclinación hacia la violencia y lo fácil que se puede desarrollar una situación como esta. Por ejemplo, el personaje de Kerry Condon es una de las pocas mujeres que aparece en esta historia y actúa un poco como la voz de la razón, pero aún así parece que estos dos personajes, una vez deciden crear ese conflicto, no hay vuelta atrás. También se añade algún que otro personaje interesante, como el de esa señora que actúa como la muerte, entreteniéndose y viendo cómo estos hombres acaban destruyéndose unos a otros. Un toque, también hay que decirlo, muy teatral. Y creo que es esa mezcla de géneros y de intenciones dentro de los diálogos lo que no ha funcionado a todo el mundo. Su primera parte se centra mucho en el humor, una comedia muy inteligente y también mucho humor negro. Pero evidentemente, según se van desarrollando estos conflictos, pues nos acercamos bastante más al drama. Voy a hacer una comparación que es bastante exagerada, ¿vale? No tiene nada que ver, pero las intenciones me han recordado un poquito, ¿vale? Salvando las distancias, a Los Santos Inocentes. Este retrato costumbrista de gente muy sencilla, con pocos recursos, totalmente aislada de la sociedad, pero en el caso de Martin McDonagh lo veo un poco más enfocado en este subtema de la guerra civil y de los conflictos de la humanidad, básicamente. El problema que sufren estos dos personajes es una pequeña representación de lo que luego se puede llegar a hacer más grande en una sociedad global, como por ejemplo una guerra civil o una guerra mundial. Por eso creo que Almas en Pena de Inisherin tiene momentos brillantes y otros que pueden ser un poco más confusos. Por supuesto, otro de los fuertes de Martin McDonagh es la dirección de actores. Todos, absolutamente todos, están increíbles. Es un director que sabe sacar lo mejor de sus actores y además ya había trabajado con algunos de ellos, como por ejemplo Colin Farrell. Una realización magnífica, una película muy bonita, estéticamente muy agradable, con una localización idílica, pero eso sí, con unos personajes que están sumidos, como menciona en la película, en la desesperación. De alguna manera creo que el director ha querido representar cómo evoluciona un conflicto desde lo más pequeño, la tontería más grande del mundo,
hasta las grandes consecuencias que puede tener. Diría que es casi como un ensayo sobre la evolución de los conflictos de la humanidad dentro de este retrato costumbrista, con unos personajes que representan lo más sencillo y en cierto sentido lo más puro. Resulta interesante el debate de cómo, incluso aislados de todo ese conflicto que está ocurriendo en su país, son capaces de desarrollar su propio conflicto. El tema del egocentrismo, del rencor, del arrepentimiento, muchísimos temas que son efectivamente dramáticos, pero que en el fondo creo que quiere hablarnos de algo mucho más globalizado. Para mí, este Almas en Pena de Inisherin es un 7, me ha entusiasmado en muchos sentidos, pero creo que esta mezcla de géneros, este querer mezclar esa gran comedia que él sabe hacer con ese drama y esa crueldad que muestra, hace que sea una película difícil de digerir. Por supuesto, todo el reparto está magnífico y la dirección de actores es impecable, pero al terminar la película da la sensación de que se ha quedado solamente en la superficie del tema. Y por supuesto, si no estás por la labor de buscar ese doble sentido, ese mensaje oculto detrás de la película y te quedas únicamente con lo que literalmente está pasando entre estos dos personajes, seguramente te parezca una película que no tiene mucha razón de ser. Lo dicho, me parece un gran trabajo si lo consideramos como un ensayo, un trabajo con estos actores impresionante y una metáfora que no podemos negar que está muy bien trabajada. Aún así, en los Oscars se marchó de vacío, lo cual es sorprendente. Hay que tener en cuenta también que hay otras películas que venían arrasando con muchísima atención sobre ellas y que en el caso de Almas en Pena funcionó mucho mejor cuando empezaba la carrera a los Oscar y no tanto al final. Es una película recomendable si te gusta el director, pero eso sí hay que tener en cuenta que está bastante lejos de lo que fue Tres anuncios a las afueras. Salvo porque sigue conservando ese magnífico guión, este hombre escribe como Los Ángeles, eso no se puede negar, y su evolución está siendo muy interesante, así que veremos cuál es su próximo trabajo y a dónde nos lleva. Todos aquellos que hayáis visto ya Almas en Pena de Inisherin, por favor dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión. Quiero saber si os ha entusiasmado, si era una de vuestras favoritas para los Oscar. Pero yo, después de haberla visto, entiendo ciertas cosas, sinceramente. Me encanta el trabajo de Martin McDonagh, creo que es un gran director y un escritor excelente y voy a estar muy pendiente de sus próximos trabajos, pero creo que en este Almas en Pena se ha quedado demasiado en la superficie. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón, y te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese. Ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.